Así es. Sí, gracias, Padre. Entonces, ahora sabemos de la situación en Argentina, porque andan afanada y turbada la gente, ¿verdad? Ahí. ¿Otras personas? ¿Otros comentarios? Pastor, sí, realmente es así. La gente está muy eh, desvinculada de las cosas de Dios. Entonces, por eso pasa eso, porque si uno confía en la fidelidad que Dios tiene para nosotros, que es el dueño del oro y la plata, no tenemos por qué estar sufriendo qué es lo que va a pasar con nuestro país. Yo lo veo de un punto de vista como me enseñaron, a ver las cosas positivas, a verlas decretando que la Argentina está pasando por una prueba, va a cambiar, porque Dios está llamando a un cambio y a veces para tener un cambio en nuestro interior, en nuestro país, tiene que surgir una prueba a la cual nos haga unir a todos y a estar todos en una sintonía, pero fuera del mundo, con las cosas de Dios, con el propósito, perdón, dentro del mundo, con las cosas de Dios. Que hoy en día la gente deja todo de lado de Dios y busca lo que es más fácil y lo que es más cómodo. Eso es lo que yo estoy viendo. Muchísimas gracias, Edith. Entonces, vemos gente también aquí Yo, en México yo, afanada y turbada, ¿verdad? Erasmo. yo opino, bueno, en cuestión de esto, es cierto eso lo que dijo ahorita la señorita, la hermana, de que estamos viendo las cosas, vaya, objetos, como que le estamos dando más importancia a esas cosas, en lugar de ponernos a leer un poquito más la Biblia, un poquito más, acercarnos un poco más a Dios. este, ese es mi punto de ver, que estamos alejándonos, como que le estamos dando más importancia a esas cosas. Ahorita aquí en México se está vinculando mucho la delincuencia, entonces, pues toda la gente ahorita anda asustada por esa situación. Yo digo, no, como que no están enfocándose más se están enfocando más, no, se están enfocando más a las cosas que están pasando, que en lugar de ponerse a hacer una oración o acercarse un poco más a Dios. Ese es mi punto de ver. Sí, gracias, Edith. Gracias, Erasmo. Lo hemos visto, ¿verdad? Mencionó parte de la economía, mencionó Erasmo la delincuencia. Aquí en mi estado de Guanajuato, aquí en México, hablan siempre de la ola de violencia aquí que ha subido mucho recientemente en este estado y pero como comentó también Edith, siempre hay cosas en este mundo para causarnos preocupación, ¿verdad? Si no es la economía, es la violencia. Si no es la violencia o la economía, puede ser problemas personales para cada uno. Uh, y pues, sí, hoy en día la gente anda afanada y turbada. Hoy vamos a ver que aún hace 2000 años, sin la tecnología, sin las cosas que tenemos hoy en día, todavía andaban personas en ese tiempo también, en el tiempo de Jesucristo, afanadas y turbadas. Hoy vamos a estudiar la historia de las hermanas Marta y María, de Lucas 10, 38 y 42. Y para nosotros también, que somos tentados, que estamos tentados en este mundo de preocupaciones para andar también afanada y turbada. Vamos a escuchar la voz del Señor con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho perdón, hablando a nosotros también, mostrándonos dónde podemos encontrar paz en este mundo de problemas. Lucas 10, 38 a 42. Pero antes de leer la historia, vamos a dar la bienvenida a otras personas. Claudia está con nosotros de Chile. Claudia, buenas noches, bienvenida a la clase.
Hola, pastor, buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy para terminar este curso tan maravilloso que ha sido de bendición para mi vida y sé que para todos los hermanos que estamos ha sido un maravilloso podernos encontrar. Gracias, pastor. El gusto es mío, Claudia. Gracias. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros, Claudia. Y también desde Colombia, César Augusto. Buenas noches. Bienvenido a la clase. ¿Tiene su micrófono apagado, César? Ahora sí. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Y aquí muy feliz, pastor, muy contento de estar en la última clase hasta esta noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, César. Un gusto estar aquí con usted también. Elizabeth está aquí con nosotros. Elizabeth, buenas noches. Bienvenida. No le escuchamos, Elizabeth, pero Buenas noches, pastor. Hola. ahora sí, buenas noches. Bendiciones, bienvenida a la clase. Gracias, pastor. Ay, también Carlos García, bienvenido a la clase. Carlos, Bendiciones, mi estimado pastor, bendiciones muy bien, a, Carlos. a Gusto todos mis poder- hermanos muy ahí bien. presentes. Las disculpas que no sé cuántas clases me he perdido, que oigo decir que ya es la última. No es la última, pero mejor tarde que nunca, Carlos. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios. Padre bendito, pero las clases siempre están en el grupo para arreglarlas todas. Así es, exactamente. Entonces puede ver las clases que faltó usted allí en el grupo. ¿Ok? Ok, igual tengo su número para poderle hablar personalmente, mi estimado pastor. Muchas gracias, bendiciones a todos, buenas noches. Así es, Carlos. Aquí siempre estoy para contestar cualquier pregunta, Carlos, y para cualquier participante en la clase. Entonces, desde El Salvador con Carlos, vamos a Perú con José. José, buenas noches, bienvenido a la clase. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Muchísimas gracias por las clases que siempre nos imparte. Un poco triste porque está acabando, pero también contento porque comienza otra etapa, otro periodo. Estamos ansiosos por terminar el proyecto para presentarlo. Exactamente, sí es, José. Gracias. Bueno, entonces vamos, me emociona mucho la última clase. Bueno, me da tristeza, pero me emociona porque esta historia es una favorita mía, la historia de Marta y María. Cada vez que tengo preocupación en esta vida o estoy tentado a andar como Marta, turbado y afanado, regreso a esta historia, Lucas 10, 38 a 42. ¿Quién nos puede leer la historia de Lucas 10? Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y así la palabra de Dios. Muy bien, gracias José Ricardo. Una historia muy sencilla, pero muy buena. Vamos a considerar unas preguntas para
para pensar más en su significado. La primera, hoy en día Jesús no llega a nuestras casas de una forma visible. Bueno, puede, pero no tenemos una promesa que va a llegar a nuestras casas para cenar. Pero aún así, ¿cómo podemos recibirlo? Sentarnos a sus pies para escucharlo como María en Betania. Pastor, Sí, César. pastor, yo creo que una de las maneras o de las formas de recibir y sentarnos con Jesús a sus pies es tomar, por decir, el libro de los evangelios, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, en la palabra como tal, y empezar a escudriñar, a empezar a leerla, ¿cierto? Y esperar que el Espíritu Santo nos hable, tener como esa comunión con Jesús, porque yo creo que la palabra es lo más cercano a Jesús, pues no lo estamos viendo, pero es su palabra y yo creo que es como estar precisamente como sentado a sus pies. Yo pienso que cuando leemos la palabra de Dios, pastor, estamos muy cerca de Dios. Bien dicho, César. Entonces, en esta historia especialmente casi podemos escuchar la voz de Dios diciendo, Marta, Marta, con paz y paciencia, hablando a nosotros también en nuestro momento de angustia, ¿verdad? En la palabra de Dios, así nos sentamos allí para escuchar a Él. Entonces, por eso Dios, Jesucristo mismo, envió sus discípulos para predicar, para compartir y para escribir, para dejarnos con sus palabras y sus acciones y su amor. Gracias. ¿Algo más? Pastor, los afanes que Marta se involucraba son las que lo distraían. Y cuando Jesús nos visita en nuestros momentos de devocionales personales, creo que es la mejor parte de tener un tiempo con Dios, tiempo con Él, de reunirnos y de escuchar su palabra, reflexionarla y decidir qué me habló, qué me quiso decir hoy, qué me enseñó, qué me está demandando, una promesa que puedo creerla para mi vida. Es decir, pero los afanes realmente nos distraen pero enormemente de estar reunidos con el Señor Jesús y poder escucharlo. Los afanes muchas veces están en nuestra propia mente, porque estamos tratando, a veces queriendo leer la palabra de Dios, pero ahí hay cosas que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, y esas nos distraen. Marta, ella en su corazón no era malo, porque ella le estaba quizás preparando unos antojitos a Jesús para recibirlo bien. Pero cuando Jesús se acerca a nosotros es porque Él nos quiere dar y quiere que le escuchemos, quiere enseñarnos. Entonces los afanes que normalmente tenemos adentro, que el quehacer que no hemos terminado, el trabajo que dejamos inconcluso o cosas que queremos hacer, esas están luchando allá dentro de nosotros y nos distraen, ¿verdad? Y esos son los afanes, ¿verdad? A veces podemos ir a la iglesia y en la iglesia hay muchas cosas que nos están distrayendo, que dejamos la olla de café, la olla de frijoles quizá y no le apagamos el fuego, no nos acordamos, nos están distrayendo, los afanes. Entonces no nos dejan concentrarnos para recibir realmente el consejo del Señor. Amén. Amén. Y estoy de acuerdo, José, Ricardo. Punto interesante, ¿verdad? Mencionó el café en la iglesia, cosas así. El servicio es bueno. El servicio al Señor y al prójimo es un privilegio y una bendición. Pero no es la buena parte, ¿verdad? No es la cosa necesaria. Marta hacía al principio algo muy bueno. Invitó a Jesús a cenar en su casa y quería prepararle una comida, una cena agradable, buena, para presentarle a él y a lo mejor a sus discípulos también. Pero vemos que fue al fin de cuentas algo que distrae a ella de la cosa más importante. Entonces el servicio es bueno, pero no es tan importante
cómo el escuchar la palabra de Dios, para conectarnos a las promesas de Dios en su palabra, para ver otra vez quién es nuestro Salvador, cómo nos salva, cómo nos motiva a hacer cosas buenas para agradecerle a Él por nuestra salvación. Entonces, pero empezamos allí con María a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Jesús, Ricardo. ¿Algo más? Pastor, yo pienso que todos tenemos un poquito de María y un poco de Marta, pero debemos buscar a Dios con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón sincero y permanecer en la voluntad de Dios, que eso lo va a ayudar día a día a cambiarnos a nosotros, porque venimos de una naturaleza pecaminosa y a veces cuesta cambiar, porque uno muchas veces tiene mucha comodidad. Y yo pienso que todos tenemos un poco de María y un poco de Marta, y Dios conoce el corazón de cada persona. Es lo que yo pienso. Sí, gracias, Edith. Así es, ¿verdad? Entonces, la tentación de Marta está, bueno, esta pequeña Marta está dentro de cada uno de nosotros. Y para unos es la tentación de preocuparnos, es algo muy porroso, ¿verdad? Es algo muy porroso. Entonces, esa pequeña Marta es algo que tenemos que, no quiero decir matar, es una palabra demasiado fuerte, pero tenemos que luchar contra esta tentación de querer hacer todas esas cosas y no sencillamente sentarnos a recibir la voz del Señor en su palabra, ¿verdad? Bien, gracias, Edith. ¿Algo más? Sí, José Ricardo. Como dice la Escritura, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Y como decía el hermano anteriormente, que tenemos un poco de Marta y un poco de María. Creo que el punto está en que para todo hay tiempo. Primero Dios, primero escuchar a Dios, y luego, en el caso de, póngale como en el caso de María seguramente voy a escuchar primero a Dios, al Señor, voy a escuchar su palabra, y luego pues, voy a prepararle un consejito. Pero una como estaba en el camino correcto, y la otra estaba con buena intención, con gran amor, pero dejándose llevar por los afanes. Porque dice la Escritura, ahí dice que afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, es cierto, ella estaba queriendo agradar el corazón de Jesús, agradar a su visita, pero era primero atender a la visita, ¿verdad? Dedicarle el tiempo y luego dedicarle una atención, una dieta que se le pueda servir. Amén. Amén. Así es. Gracias, José Ricardo. Bien dicho. Entonces vemos la importancia de seguir el ejemplo de María y no lo de Marta, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, otra pregunta. Pero no queremos de hablar demasiado mal de Marta, porque ¿qué pasó después de esta historia? ¿Cuánto más sabemos de Marta? ¿Cuánto más sabemos de Marta? Si necesitan una pista, pueden buscar Juan 11, cuando Jesucristo visita otra vez a Betania, la aldea donde vivían. Juan 11. Bueno, mientras que estén pensando todos en la pregunta, voy a dar la bienvenida también a Iván Antonio. Iván, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Bendiciones y muchas bendiciones a todos mis hermanos y a usted en especial, y gracias al Señor por la oportunidad de poderme conectar y
escuchar y estudiar la palabra. Muchas gracias, Iván. Sí, un gusto estar aquí con usted también. Qué bendición. Ok, ¿alguien nos puede compartir? ¿Qué pasó después de la historia, luego de lo que leímos? ¿Cuánto más sabemos de Marta según Juan 11? En Juan 11:5, dice la Escritura, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Podemos notar acá que él comienza, el escritor dice que a Jesús amaba también a Marta. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días, bueno, la historia de Lázaro. Pero el punto aquí en el 11:5 es que Jesús también amaba a Marta. Sí. A pesar de las palabras fuertes de Marta hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que leímos. Marta diciendo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Son palabras fuertes, pero todavía Jesús amaba a Marta. Gracias. Muchísimas gracias. Y más adelante en el mismo capítulo habla un poco más de Marta. Hay una conversación entre el Señor Jesús y Marta en versículo como 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Quiere que se los lea, pastor? Especialmente nos puede leer versículo 23 a 27, por favor, Erasmo. Sí, dícele Jesús, resucitará tu hermano. María le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho fuese, y llamó en secreto a María, a su hermana, diciéndole, el maestro está aquí y te llama. Muy bien, hasta ahí, Erasmo, gracias, muchísimas gracias. Entonces vemos algo interesante en Marta, ¿verdad? Un cambio, vemos su confesión de fe, bueno, palabras muy bonitas. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces Marta aprendió, escuchó y creció en la fe, ¿verdad? Qué bueno ver este cambio en una persona. También escuchamos a Jesucristo hablando otra vez a Marta, quien amaba, como nos dijo antes José Ricardo. Jesús le dijo las palabras famosas de Juan 11, 25 y 26, las palabras de mucho consuelo para nosotros en el momento de la muerte de un creyente. Yo soy la resurrección y la vida, y lo que sigue, palabras de mucho consuelo, ¿verdad? Bien. También podemos ver un cambio de actitud en Marta, pastor. En el 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Entonces, podemos ver también un cambio de actitud en Marta y un cambio también de actitud en María. María antes se sentaba a los pies de Jesús, pero porque no llegó a ver a su hermano, hoy estaba resentida María. Pero Marta salió a recibir a Jesús. Cuando ella escuchó, se dio cuenta que Jesús llegaba. Un cambio de actitud. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es que el Señor siempre nos va a contestar, el Señor siempre nos trae aliento, nos trae consuelo, esperanza. Y lo único que necesitamos es esperar en el Señor, porque Él nunca llegará tarde. Él siempre llegará a tiempo. Nunca tarde ni nunca antes. Amén. Amén. Gracias, José Ricardo. Así es, ¿verdad? Gracias. Entonces, ese cambio, ¿cómo? Por el amor de Jesucristo, por escuchar su palabra. Muy bien.
Entonces, otra cosa aquí de considerar. Termina esta frase, la gente le pone más importancia a que a la palabra de Dios. Terminamos la frase. La gente le pone más importancia a que a la palabra de Dios. Sí, Pastor, pastor. al problema me parece, porque muchas veces le ponemos más importancia al problema que a la palabra de Dios. O sea, no, nos llenamos de carga inútilmente, porque si buscaríamos en la palabra de Dios encontramos la respuesta. Sí, entonces a problema. También creo que Iván iba a decir algo. Sí, pastor, también le ponemos más atención a los afanes de la vida que a la palabra de Dios y entonces estamos más afanados por cosas materiales que por la palabra de Dios. Así es, Iván. Gracias por los afanes. Exactamente como Marta, ¿verdad? Erasmo también iba a decir algo. Pues ya me ganó la palabra acá el hermano. Sí, ok. Okay. Muy bien. Qué bueno. ¿Y César iba a decir algo? Pastor, ¿me escucha? Sí, díganos. Bueno, sí, pastor, pienso que muchas veces sacamos más tiempo para ver un partido de fútbol, para llevar los niños al parque, para otras cosas, y no le dejamos el tiempo al Señor, no le dedicamos tiempo al Señor. Sí, gracias, César. Y para mí es una tentación porque soy una persona muy deportista. Yo practicaba, cuando yo era más joven, practicaba mucho deportes de fútbol americano, de béisbol, de básquetbol. Y para mí hay una tentación de que, bueno, la diversión es una bendición, ¿verdad? El apóstol Pablo mismo habla de la diversión, el hacer ejercicio y otras cosas que son bendiciones, pero también pueden ser en su lugar. Tienen que estar en su lugar. Entonces, si le ponen más importancia a estas cosas que a la palabra de Dios, hay un problema, ¿verdad? Así estaba igual que usted, pastor. Yo en mi juventud fui deportista también, practicaba la lucha libre. Sí, ok, muy bien. Practicaba la lucha libre, me dedicaba cada 8 días, y me alejé un poquito de la vida social y espiritual. Me retiré un poquito de eso por dedicarme de lleno a mi deporte, pero gracias a Dios ya me incliné otra vez al Señor. Aquí estoy otra vez, a servir al Señor. Qué bien, muy bien. Entonces, entonces cualquier cosa, ya hemos hablado. José Ricardo nos mencionó antes que aún el servicio del Señor en la iglesia puede ser algo que nos distrae de lo que es importante. Entonces, cosas buenas el diablo puede usar como tentaciones. El deporte, el servicio en la iglesia, el trabajo que Dios nos ha dado. Muchas cosas pueden ser problemas, pueden ser tentaciones para no dejarlos en su lugar. El trabajo es una bendición. El deporte puede ser bendición. La diversión sí. Tiempo con familia también es una bendición, como mencionó César. Pero todas esas cosas en su lugar, recordando lo que es más importante. Iván, ¿también iba a decir otra cosa? No, pastor, estamos bien. Ok, entonces, otro comentario, Claudia, Carlos, José, Elizabeth, Patri. Sí, igual yo estoy de acuerdo con la mayoría de las respuestas que se dieron, que siempre priorizar a Dios, la palabra de Dios y escudriñar su palabra. Yo le comentaba a usted, pastor, que por mucho tiempo había dejado de priorizar la palabra de Dios o buscar el rostro de Dios y sí me afané quizás en el trabajo para que a los chicos no les falte nada, ayudar a mi esposo, la casa,
bueno, prioricé otras cosas y no prioricé la palabra de Dios. Y no lo veía como algo necesario, algo importante, y sabemos que la palabra es nuestro alimento. Entonces, quizás me preocupaba en alimentar mi cuerpo, alimentar a mi familia, y no alimentaba mi alma. Entonces, por eso lo considero que en este tiempo alimentar el alma es lo principal. Y por eso le he comentado a usted qué bendición que es para mí en este tiempo poder estudiar la palabra de Dios, cosa que quizás en otro tiempo o quizás en mi juventud no lo priorizaba. Y tuvieron que pasar varios sucesos quizás difíciles para que yo me pueda acercar nuevamente a Dios y que quiera conocer más de Él. ¿Y cómo lo puedo conocer si no es por la palabra de Dios? O sea, de otra forma no hay para conocerlo. Sí, Padre, muchas gracias. Entonces, sí, y escucho, bueno, cuando estaba hablando usted, Padre, estaba pensando en la voz de Jesucristo que nos llama, no con ira, sino con paciencia y paz, como le dijo a Marta, también nos llama a nosotros. Andrew, Patri, nos llama por nombre, nos invita a recibir otra vez sus promesas y el gozo de su perdón y todo eso. Entonces, tal vez nos hemos caído en la tentación, pero Jesucristo nos da la bienvenida a regresar a Él y a su palabra, y las promesas todavía no cambian, son seguras para nosotros, ¿verdad? Gracias, Padre. Pastor, también en Marcos 10:28 hacia adelante dice, entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Es precisamente lo que decíamos también hace un momentito, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán a medida. Usted dijo una palabra clave, el trabajo es una bendición, y pero en un momento puede llegar a ser un distractor que nos aleje. Fue mi propia experiencia, ¿verdad? Trabajaba aquí en mi país y pues me salieron buenas oportunidades de trabajar, pero ya el fin de semana, el día domingo, yo ya no asistí a la iglesia y eso se comenzó a enfriar. Y no me aparté del evangelio totalmente, pero sí no serví. Y así pasé 18 años prácticamente calentando bancas. Y en los últimos años, pues, de los 45 que tengo de ser cristiano, pues le he estado sirviendo al Señor, pero los últimos 12 años el Señor me llamó a servirle. Pero no me ha sido fácil dejar mi propio negocio, mi propia empresa, para dedicarme a las cosas del Señor. Y no estoy arrepentido. Y el Señor, como dice, por eso hago énfasis en eso, en lo que dice Marcos 10:28. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Nunca va a faltar pan en nuestra mesa, nuestras familias, si nosotros nos enfriamos, nos apartamos, también nuestra familia, nuestros seres queridos van a tener que pagar el precio por nosotros. Así que yo, en lo personal, pues, yo le agradezco a Dios que ha tenido mucha paciencia conmigo y le agradezco que me haya tomado, ¿verdad?, como un servidor suyo, sin olvidarme de su palabra. Y hace unos años me enseñaron un principio. El mentor me enseñó que buscara al Señor todas las madrugadas. Y él nos poníamos de acuerdo con los teléfonos, con los celulares, y a las 2 me timbraba para que nos levantáramos a orar. Y él me enseñó este principio, mire hermano, todos los grandes asaltos de la humanidad, los grandes robos,
se han hecho, se han planificado en la madrugada. ¿Por qué no aprendemos nosotros y tomamos por asalto el cielo? Me lo dije en un tono de broma, pero algo muy cierto. En la madrugada se debe buscar al Señor y no hay muchos distractores, ¿verdad? No hay muchos distractores en la madrugada, así que yo les invito en esta área, ¿verdad? Que como hijos de Dios, busquemos en nuestra soledad, en nuestra intimidad al Señor, y Él nos va a hablar, nos va a enseñar, y vamos a aprender y seremos lo que Él quiere. Amén. Sí, gracias, José Ricardo. Entonces, qué bueno tener un tiempo para apartar para el Señor, ¿verdad? Para recordar, para hacerlo como costumbre de cada día en la madrugada, sí, antes de que empiecen todos los quehaceres, todas las cosas de trabajo. Qué bueno, muy bien. Entonces, ya creo que tenemos algo ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta siguiente es ¿cómo aconsejamos a una persona así? Podemos, en lo que dijo Patri y José Ricardo, podemos aconsejar a una persona como Marta, afanada con muchas cosas, de regresar a la palabra de Dios, para apartar tiempo para ella. Y sí, es muy, y sencillamente decir que hay una cosa que es más necesaria. Otra recomendación para consejos para una persona como Marta. ¿Algo? Que Dios siempre está a la expectativa y Él siempre nos dice en qué te puede ayudar. Y Él tiene esa disposición, el Señor, y nos pregunta en qué te puede ayudar. Y como dice Pedro también en sus epístolas, echemos nuestras ansiedades sobre Él. Así que cuando tengamos dificultades, acerquémonos a Él con toda confianza. Él dice también, el que a mí viene no le echaré de fuera. Entonces, Él está esperando que nosotros nos acerquemos, que lo busquemos, ¿verdad? Y Juan 15:7 dice que si nosotros estamos pegados a Él y Él a nosotros, podemos pedirle todo lo que queramos y Él nos lo dará. Así que yo considero, y este es lo que puedo aconsejar a las personas, que busquen primeramente al Señor. Él tiene la parte imposible que nosotros no podemos hacer, a Él todo le es posible. Y podemos ver a Marta, podemos ver a María, que era imposible que un muerto de 4 días después de muerto, pudiera resucitar, pudiera volver a la vida. Él es el Señor Jesús, es experto en lo imposible, y esa puede ser nuestra afirmación en la fe del Señor Jesús. ¿Sí? Sí, gracias, José Ricardo. Entonces podemos dirigir la persona que anda así a la palabra de Dios de nuevo, ¿verdad? Digo que podemos usar esta misma historia para aconsejar a una persona que anda así. Es una historia corta, sencilla. Vemos una persona muy parecida a cualquiera de nosotros, una Marta, y podemos usar las mismas palabras de Jesucristo para mostrar que en Jesucristo solo tenemos paz, ¿verdad? Ok, ¿algo más? Ok, ahora vamos a consolidar lo que hemos visto aquí para aplicarlo aún más a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia que estudiamos hoy? Se trata de habla de María y Jesucristo. Sí, María, Jesucristo y su hermana, la hermana Marta. La hermana Marta, ¿verdad? Y especialmente, ¿qué es el punto que Jesucristo hace al fin de la historia?
en sus palabras a Marta. ¿Qué es el propósito de las palabras de Jesucristo? Versículos, ahora regresando a Lucas 10, versículos 41 y 42. Pastor, yo creo que se trata de que Marta, por afanada, se perdía la bendición de escuchar la sabiduría que Jesús entregaba para nuestras vidas, que esa palabra de vida eterna no se le iba a quitar a nadie. Sí, sí, gracias, así es, Claudia. Entonces vemos que sí, entonces la diferencia en ese entonces entre Marta y María, y que la importancia de seguir el ejemplo de María, ¿verdad? Gracias, Claudia. Sí, pastor. Iván. También podemos ver de que se trata de dos actitudes diferentes. Una atención esmerada de María hacia el Señor y hacia su palabra, su presencia, y un poco de indiferencia y afán en Marta, que las dos cosas nos ayudan a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros en cierto momento y cómo nosotros nos podemos acercar más al Señor. Sí, gracias, Iván. Cómo nosotros podemos acercarnos más al Señor, así es, ¿verdad? Muy bien, entonces pensando en estos detalles de la historia, ¿qué pecado me enseña a confesar? El primer pecado es la indiferencia. El siguiente pecado es el activismo. Muchas veces nosotros caemos en el activismo en vez de la adoración. ¿Amén? Sí, así es. Entonces, una pregunta, pues sí, pensando en lo que ya dijo José Ricardo, ¿es un pecado la preocupación? Sí, es un pecado. Sí, es un pecado, ¿verdad? Jesucristo, Mateo 6, 25 dice, a nosotros no os angustéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces Jesucristo dice, nos manda directamente que no os angustéis, ¿verdad? Entonces el angustiarnos o preocuparnos es un pecado, pero es tan fácil caernos en el mismo pecado o en el afán y andar como Marta, afanada y turbada, distraída. Es tan fácil hacerlo. Caernos en este pecado y hasta enojarnos con los que no hacen las cosas que queremos que hagan, ¿verdad? Si no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Entonces, el afán que no solamente afecta a nosotros, sino a nuestro prójimo también. Vemos este pecado y es algo que es una tentación muy sutil, porque no es tan como el pecado no es tan obvio como el pecado de adulterio o de robar, algo así, pero es tan fácil caernos en este pecado de repente, sin pensar. Ok. ¿Otro comentario sobre la pregunta? Sí, pastor, ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque aquí Marta su prioridad era servir antes de escuchar la palabra, y muchas veces nos pasa que nuestra prioridad es hacer otras cosas y después buscar el reino, que debería ser lo primero, buscar el reino del Señor y después todo lo demás, porque lo que nos va a llevar a vida eterna es Dios, no lo demás. Gracias, Claudia. Aún las cosas buenas
pueden ser pecado si lo hacemos con, bueno, si están fuera de lugar en su prioridad, ¿verdad? Entonces yo, bueno, hoy fui al partido de fútbol de mi hijo que tiene 7 años y parece que el otro equipo no entendía la regla de fuera de lugar. Y tal vez si ustedes son fanáticos de fútbol saben que siempre el otro equipo estaba fuera de lugar. Y pensamos en también, pensando en esta historia, si algo es fuera de lugar no es bueno, ¿verdad? Tampoco en nuestra vida. Entonces, aun cosas buenas, el trabajo, pasar tiempo con familia, diversiones, las redes sociales de que hablamos antes, son cosas que pueden ser bendiciones para nosotros, pero si están fuera de lugar. Si pensamos que son más importantes de sencillamente recibir las promesas de Dios en su palabra, hay un problema. Y es pecado hacer alguna cosa que si pensamos hacer el deporte, pasar tiempo con amigos, todas esas cosas pueden ser pecados si son más importantes en nuestros corazones que el sencillo estar con Dios y escuchar su palabra. Iván, sí. También, pastor, vemos de que muchas veces en el trabajo, en el deporte o en cualquier otra disciplina, le somos obedientes al hombre por el cargo que tenga un jefe o otra persona, un cargo superior, y al Señor le somos desobedientes. Entonces, imagínese usted como que ponemos más importancia al hombre en cierta medida que a Dios, que al Señor. Entonces nuestra mentalidad de que debemos de obedecer en todo al Señor, aunque también pues debemos de cumplir con ciertas normas con el hombre, pero lo primero es el Señor. Sí, y podemos hacer, bueno, dice en 1 de Corintios que aún el comer y el beber puede ser a la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces podemos trabajar a la gloria de Dios, podemos pasar tiempo con amigos a la gloria de Dios, podemos estar en casa con nuestras familias para la gloria de Dios, pero siempre recordando lo que dice, no, lo que nos enseña aquí. Y a veces vamos a ver que es pecado hacer cosas aún buenas si no están en su lugar. Ok. Pero después de ver nuestro pecado, tenemos el gusto, la alegría de también recordar el amor de Dios y el perdón de Dios. ¿Dónde veo este amor de Dios en esta historia? Que el Señor nos ama a pesar de nuestras debilidades. Y hay algo que quiero compartir. Dice que no es lo mismo conocer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Entonces el amor de Dios se manifiesta a través de su voluntad. Y no es lo mismo conocer su voluntad que hacer la voluntad de Dios. Y en el caso de la historia de María, Marta y Lázaro, sobre todo María y Marta, es que el Señor se manifiesta con todo su amor para consolarla a ambas mujeres. Nunca las trata mal, sino al contrario, las ama. Sí, gracias, José Ricardo. A pesar de nuestros pecados, ¿verdad? Jesucristo no para castigar a los culpables como Marta, ni siquiera a nosotros, sino para venir en amor, para redimir a los pecadores, como nosotros. Habla en Isaías 40 de cómo es una profecía sobre la venida del Salvador. Y dice una frase en la Reina Valera que llama la atención. Dice que cuando Jesucristo viene, eso es, no es Isaías 42, perdón. Dice de Jesucristo, Isaías 42, versículo 3, no quebrará la caña cascada,
Entonces, hablando de personas débiles de fe, que andan como Marta, afanada y turbada con muchas cosas, con preocupaciones muy distraídas, habla a nosotros. Y no vino Jesucristo para quebrar la caña cascada. Ya de vez en cuando cada uno de nosotros ha sido la caña cascada. Y podemos tomar el consuelo de saber que el Señor Jesucristo no vino para quebrar la caña cascada. No vino para castigar con rayos del cielo a una Marta que tiene mucha falta de respeto aún para el Señor, que según versículo 40 se preocupaba con muchos quehaceres, pero no quería escuchar la palabra del Señor, que estaba en su casa, en su sala. Pero en vez de castigar a Marta, vemos el amor de Jesucristo, ¿verdad? En lo que dice él. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Podemos escuchar su amor y su bondad y su misericordia y su gracia. Un amor completamente merecido. Un perdón completo, no por las obras, pero ofrecido a Marta. Dios también nos perdona, a pesar de nuestro afán, de nuestra preocupación con las cosas de este mundo, que a veces nuestras prioridades no han sido correctas. El Señor nos perdona, habla a nosotros también así, como hablaba a Marta, 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 afanada y turbada, y nos dirija a su palabra, ¿verdad? A sus promesas, a su perdón, que Él es, como iba a decir más tarde a la misma Marta, la resurrección en la vida, que nos prometa vida eterna en Él por medio de la fe. Muy bien. ¿Algo más? ¿César iba a decir algo? Tal vez no. ¿O Patri? Sí, que más adelante cuando se nos dijo en la pista, lo primero que dice en el versículo 5 es, y amaba a Jesús a Marta, es lo que usted estaba diciendo, de que a pesar de sus errores, a pesar de quizás afanarse demasiado en que a Jesús no le falte nada o atenderlo de lo mejor, porque muchas veces pasa esto, desatendió que era lo principal, que es lo que hablábamos, que era poder saciar su alma de Jesús, como lo hacía su hermana. Quizás quería que a Jesús no le faltara nada, que se sintiera cómodo, y desatendió lo principal, que era lo que Jesús le quería enseñar. Sí, entonces, sí, vemos el amor. Sí, gracias por mencionar este pasaje otra vez, Patrick, que mencionó José Ricardo antes, de Juan 11:5. Jesús amaba a Marta, a pesar de sus errores, sus pecados y sus fallas. Y nos ama también a nosotros. Nos perdona, ¿verdad? A mí me encanta Mateo 11:28, en que Jesucristo nos invita a venir a Él. Venid, dice Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cuando nosotros pensamos que tenemos la carga de todos los problemas de nuestras vidas, venimos a Cristo con todas estas cosas y Él nos prometa hacernos descansar, ¿verdad? ¿Qué promesa de Dios? Que a pesar de nuestro afán, de nuestra preocupación, de nuestro pecado, Él nos perdona y Él nos da descanso. Pensando también en el Salmo 23, Jesucristo nuestro buen pastor, de Juan 10. Entonces vemos que Jesucristo somos las ovejas del buen pastor y no hay nada que nos puede quitar la paz que tenemos en Cristo. Como dice Jesucristo al fin de la historia, en versículo 42, la paz que tenemos en Cristo, la palabra, la cual no le será quitada, y no será quitada la paz que tenemos. Nos pueden quitar la salud, el dinero, el trabajo, la casa, el carro, todas esas cosas,
pero la paz que tenemos en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, nadie nos puede quitar, porque es de Cristo y es una paz que tenemos aquí, que podemos llevar a cualquier lugar. Okay. ¿Otro comentario? ¿Algo más? Ok. Entonces, después de ver el gran amor de Dios para nosotros, vamos a responder con acción y oración. ¿Qué me enseña aquí Dios a pedir y hacer? Pastor, como dije bien antes, yo creo que Dios nos enseña a pedir y hacer que Él siempre sea nuestra primera prioridad del día, de nuestra familia, que la palabra sea lo número uno en nuestras vidas, porque todo lo demás es vano. Así es, Claudia, gracias. Que Él sea nuestra primera prioridad, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo los quehaceres, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestras familias, practicando deportes, lo que sea, que recordamos que estas cosas son buenas en su lugar, que la primera prioridad siempre es nuestro Señor Jesucristo y especialmente lo que dice aquí, recibir de Él sus promesas, el consuelo de nuestra salvación. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Algo más? Amén, pastor. Sí, Iván. También nos enseña, como dice la Escritura, que seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, que practiquemos realmente ese amor, que tengamos por enseñanza a la palabra y por obediencia a la palabra, adorando a Dios en espíritu y en verdad como buenos adoradores. Así es, Iván, y gracias. Pero aún así, ¿qué es lo que viene primero? Entonces hay que oír y después hacer, ¿verdad? Entonces el oír, Amén. entonces queremos ser hacedores y no solo oidores, pero empezamos por oír. Y ese es el punto de la historia que estudiamos hoy, ¿verdad? Entonces la obediencia sí es importante. El servicio sí es un privilegio. Pero eso, la obediencia no nos salva. Como hemos visto claramente en muchos pasajes bíblicos, especialmente Efesios 2, 8 y 9, la salvación no es por obras, no viene de nosotros. Entonces hay que recordar de dónde empieza. Entonces queremos ser sí hacedores de la palabra. Es cierto. Y es importante, pero no es importante para la salvación, porque somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, no por obras. Entonces, por eso Jesucristo dice que la primera cosa es estar con María a sus pies. Sí, son importantes las obras que resultan, que vienen después. Sí, son importantes, pero en primer lugar estamos con María. Estamos con María. Y después sí, vamos a querer también ser hacedores. Es cierto. Gracias, Iván. ¿Algo más? En Josué 1:8 dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que en él está escrito, y solo entonces hará prosperar tu camino. Todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, seguir las instrucciones de Jesús es básico. Nuestra salvación es estrictamente en la fe, por la muerte, el sacrificio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Creer en Él, como dice Juan 1:12, que si lo recibimos tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios, y lo está bien. Entonces, creo con todo respeto, nosotros debemos seguir
hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Número uno, buscarlo primeramente a Él. Número dos, orar, ¿verdad? En nuestra vida privada. Número tres, servir, no solamente en la iglesia, sino en nuestras comunidades. Luego, evangelizar, porque dice, bienaventurados los que ganan almas. Y ese creo que es el propósito de estas clases, no solamente llenarnos de conocimiento, sino de conocer y accionar en nuestra vida. Amén. Gracias a usted, Ricardo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. ¿Algo más? A ver, justo acá encontré también un versículo en Lucas 11, 28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús nos llama bienaventurados por oír la palabra y guardarla. Eso creo que también es importante. Como nos llama Él, como nos ve, bienaventurados. Así es, muy bien, bienaventurados, bendecidos por Dios cuando escuchamos su palabra y después la obediencia va a ser el resultado, ¿verdad? Ok, gracias, Padre. ¿Algo más? Seguimos con la quinta pregunta, entonces, ¿con quién voy a compartir este mensaje? El mensaje de Lucas 10, 38 a 42, la historia de María y Marta. ¿Con quién voy a compartir esta historia? Todas aquellas personas que están necesitando. Dentro de nuestras iglesias hay mucha gente que llega, pero que está herida. Muchas veces podemos ver en sus rostros, en sus formas, sus actitudes, sus conductas, que están necesitando de Dios. Aunque están dentro de la iglesia, pero están problemadas. Eso es número uno. Número dos, a las personas de afuera. Llevarles el consuelo, visitar a los enfermos, no solo de la iglesia, sino enfermos que están dentro de nuestras comunidades, que están necesitando aliento, que están necesitando esperanza, que están necesitando conocer, que alguien les lleve la oportunidad. Y cuando nosotros llegamos y les proponemos a Cristo Jesús como la solución también de su vida, que si se atreven a creer, Él es fiel y justo. Entonces, creo que a las personas de mi ciudad, ¿verdad? Y a la gente que están dentro de mi iglesia para llevarles consuelo. ¿Amén? Así es, Ricardo, y especialmente, bueno, bueno, hay tantas personas dentro de iglesias, fuera de iglesias, y necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos. Pero cuando vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con una persona, tenemos muchas opciones muy buenas en la Biblia. ¿Con quién empezaría entonces con esta historia? ¿Con qué tipo de persona usaría la historia de la visita de Jesucristo a Marta y María? Con las personas que veamos que se enfocan más en otras cosas que en aprender de la palabra de Dios, o como dijo uno de los hermanos, que quizás él iba a la iglesia y calentaba en la silla, como decimos, ¿no? Y muchas veces nos pasa que a pesar de los años que estamos, priorizamos otras cosas antes que la palabra de Dios. Y en ese tiempo Dios nos está enseñando lo contrario, que prioricemos primero la palabra de Dios, como dijeron los hermanos, que nos preocupemos por las cosas de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Y bueno, es algo que siempre me lo enseñaron desde niña, porque conozco a Dios desde niña, pero muchas veces dejamos que nuestras mentes nos digan, no, si vos no trabajás o si vos no haces tal cosa, no vas a tener lo que necesitas. Y sabemos que si nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios no nos va a dejar faltar nada. Entonces, aprendiendo esto, haciéndolo vivo en nuestras vidas, podemos aprender y enseñar
y muchas veces quizás enseñar con nuestro testimonio. Si la gente ve que nosotros primero priorizamos las cosas de Dios y ellos ven que no nos hace falta nada, entonces a través de vernos también vamos a hacer que esas personas crean que no hace falta preocuparse. Obviamente tienen que trabajar, pero no priorizar tanto el trabajo, porque muchas veces hacen horas extras porque dicen la plata no me va a alcanzar, o muchas veces dicen no voy a diezmar porque la plata no me va a alcanzar, y muchas veces es la obediencia. Patri, creo que tal vez Patri perdió su señal. Bueno, pero dio muchas cosas buenas, entonces usamos esta historia especialmente con las Martas, ¿verdad? Con las Martas que conocemos, con las personas como Marta. Tal vez. Sí. En nuestras iglesias también hay bastantes Martas, ¿verdad? Hombres y mujeres. Hay personas que van a la iglesia, sirven en un ministerio, pero solo llegan a servir a su ministerio y no reciben palabra, ¿verdad? No entran a los cultos, pero entonces mi pregunta es, ¿qué estarán dando? Porque si no tenemos nada que podemos dar, ¿verdad? Entonces creo que en la iglesia primero va a comenzar a compartir a las Martas que solamente están sirviendo pero no están recibiendo. Yo creo que eso es un buen mensaje para los servidores en nuestras iglesias que solo llegan a servir y no reciben culto, no reciben palabra. Amén. Así es. Sí, gracias, bien dicho, José Ricardo. Para los servidores, y qué bendiciones son, pero hay que recordar esta historia. Muchísimas gracias. Ok, ¿algo más? Ok, ahora vamos a checar la tarea. ¿Alguien nos puede, en la última lección estudiamos mucho 1 de Pedro 2:9? ¿Alguien nos puede compartir las palabras de 1 de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9. Pastor, creo que es que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Eso? Sí. Sí. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo cual en otro tiempo no éramos dignos. Es que no me sé de memoria toda esa parte, que no tengo mi apunte, pero sé que es eso. Sí, así es, exactamente, así es, Claudia. Entonces, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, hablando de quiénes somos en Cristo Jesús y qué podemos hacer y qué es nuestro puesto, nuestro trabajo en su reino. Entonces, ¿qué queremos decir al hablar del sacerdocio universal? Hablamos de este término que es muy bíblico. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los sacerdotes? Hablamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hoy en día, después de Cristo, ¿quiénes son los sacerdotes? Somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así es, Claudia, gracias. Decimos universal porque la Biblia habla de todos los creyentes, todos los seguidores de Jesucristo, como sacerdotes. Lo vemos aquí, que nosotros somos real de sacerdocio. En Apocalipsis 1, 5 y 6 habla de todos los que han sido lavados en la sangre, son ya reyes y sacerdotes. Entonces, por eso hablamos del sacerdocio universal. También podemos llamarlo el sacerdocio de todos los creyentes
al fin de cuentas lo importante es saber que todos nosotros tenemos un puesto importante en el reino de Dios, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también hemos hablado del proyecto final, que es su oportunidad de poner en práctica lo que hemos estudiado aquí en la clase en un proyecto, compartiendo la palabra de Dios usando las 4C, captar, contar, conservar y consolidar para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, espero que ya tengan las cosas, los detalles ya están formando su plan escrito, ya han pensado en con quién y cuál historia bíblica van a utilizar y dónde lo van a usar y cuándo. Tienen la fecha límite, es el 21 de octubre para terminarlo y enviármelo. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Pastor, yo no tengo ni una duda todavía. Me pasó que el miércoles, en la mañana, pude compartir la historia del rico y el Lázaro, pero no tenía mi teléfono como para grabar, por lo tanto sí hice mi proyecto, pude compartirlo. Me sentí tan contenta porque el Señor me acompañó en todas las 4C, después en las 5 preguntas, y la persona con la que compartí, yo le dije, oye, este era mi proyecto final del curso, y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, pero me sentí yo súper bien porque el Señor, sin tener la cámara ahí, me pudo respaldar con la palabra, que no se me olvidaran las 4C, ni las 5 preguntas, y la persona con quien la compartí, yo le dije, bueno, ahora tú ya sabes ya de esta palabra y a ver si le podemos compartirla nuevamente para poder grabar, pero no me he podido encontrar con ella, así que... Bueno, Claudia, lo que puede hacer, lo importante al fin de cuentas es compartir la palabra y eso es lo que hizo usted. Entonces, para su proyecto final lo que puede hacer es grabarse a sí mismo con su cámara y repasando todo lo que explicó a la persona y así puede ser el proyecto final. Sería como el proyecto después, empezando así. Eso es lo que dijo a esa persona cuando compartí la historia para mi proyecto final y después hablando y mostrando cómo usó el método. ¿Está bien, Claudia? Sí, pastor, muchas gracias por el consejo. Y claro, lo voy a hacer. Y fue como, bueno, el Señor siempre hace las cosas maravillosamente y nos sorprende. Porque ese día yo me senté sin querer a tomar el solcito y ella se sentó al lado mío. Y yo le dije, oh, mira, ayer me pasó esto y le conté de la clase anterior. Pero a mí siempre me quedó dando vueltas la prédica esa del rico y Lázaro, porque yo nunca la había escuchado. De hecho, nunca la he escuchado en ningún sermón de ningún pastor, porque es muy importante. Yo creo que nadie lo va a dar. Y yo le dije eso mismo, y le dije, nunca lo he escuchado de un pastor. Y yo le dije, sí, pero sí lo escuché de usted. Y ahí le empecé a contar y el Señor fue maravilloso conmigo ese día. Y eso, y me siento contenta porque pude compartir la palabra del Señor, cosa que es mi comisión que tengo que hacer. Muy bien, Claudia, gracias. Entonces, siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios y saber que el poder está en la palabra y el Señor promete como la lluvia del cielo que vamos a ver los resultados. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Algo más sobre el proyecto? Gracias. Sí, a usted, Claudia. ¿Algo más sobre el proyecto final? Sí, pastor, entra cualquier historia de las que vimos. Sí, cualquier historia de las que vimos o si quiere otra historia también está bien. Está bien. Sí, justo hoy también tuve fue ayer, porque ya pasamos las 12. También hacía una pequeña charla con uno de mis hijos y pude
hablarles sobre las tentaciones de Jesús. Y bueno, no le hice todo, hice como un resumen, y o sea, lo que yo creo que puse como prioridad es que el diablo no se va a cansar de tentarnos, de venir a nuestra mente y de decirnos no vas a lograr, o sea, porque él nos quiere sacar del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces va a venir una y te va a hacer caer en una tentación, y quizás vences esa tentación, pero va a venir por otro lado. O sea, él no se va a cansar. Y ese es un poquito lo que compartí hoy con mi hijo, que tampoco, obviamente no lo grabé porque fue en una situación de darle un consejo por algo que le estaba pasando. Y bueno, pero lo bueno es utilizar la palabra, más allá de hablarle como mamá, también poder utilizar la palabra para que él vea y ponerlo como ejemplo a Jesús. Y si a él le pasó, cuanto más a nosotros que somos más débiles, pero saber que con la palabra de Dios vamos a lograr vencer las tentaciones. Sí, así es, Patri. Muchísimo, sí, me parece muy bien. Gracias. Ok, ¿algo más? También si tienen una pregunta o dudas, me puede, después de la clase, hoy, mañana, después, me puede enviar un mensaje particular. Si tienen un comentario o una pregunta, aquí estoy. Entonces, otra cosa que quería mencionar, ese es nuestro sitio academiacristo.com. Estamos aquí para capacitar a ustedes, a todos los que vengan con la palabra de Dios para compartirla con otros. También hay unas personas que quieren ayuda con un plan para congregarse, o tal vez donde viven no tienen una iglesia bíblica. Entonces ayudamos a personas a plantar una iglesia bíblica con recursos bíblicos, con consejos, con más capacitación. Entonces si alguien tiene el deseo de plantar una iglesia bíblica, ya hemos hablado de la parte más importante, que es sencillamente compartir la palabra de Dios, pero hay otras cosas también de que podemos hablar. Entonces me pueden enviar un mensaje personal si quieren más información sobre esto. Y ahora, amigos en Cristo, vamos a concluir. Al principio de este curso empezamos con una devocional sobre Isaías 6. Y vamos a concluir también con una reflexión basada en Isaías 6. Vemos por los ojos de Isaías el cielo, el Señor 3 veces santo, según las palabras de los ángeles, sobre su trono. Y escuchamos la voz de Isaías diciendo: ay de mí que soy muerto. Y habla de su pecado. Pero en vez de castigarlo, el Señor Todopoderoso, el Señor Altísimo, Santo, envía uno de los ángeles a él con un carbón del altar celestial, anunciando que es quitada su culpa y limpio su pecado. Y después de recibir ese perdón, escuchamos lo que dice Isaías después, con las palabras que tenemos en la pantalla de versículo 8 de capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Nosotros también sabemos que el Señor es todopoderoso y santo. Reconocemos con Isaías que nuestras vidas no son 100% puras. Tenemos que decir con Isaías: ay de mí que soy muerto en la presencia de la santidad. Pero el Señor, en vez de castigarnos, en vez de quebrantarnos con su poder, nos envió su único Hijo, quien vivió la vida perfecta en nuestro lugar, quien murió en la cruz, recibiendo el castigo justo de nuestros pecados, y resucitó para mostrarnos su victoria. Por medio de la fe, somos justificados en Él, limpios en la vista del Padre Celestial por la sangre
de su Hijo. A través de la palabra de Dios, el Señor también nos llama. Y Él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros, habiendo recibido el perdón, respondemos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Espero que el Señor en su bondad nos ha bendecido a través de este curso para capacitarnos con su palabra, para que nosotros podamos compartir la esperanza que tenemos de Jesucristo con nuestras familias, con las personas que conocemos, con nuestro prójimo, con las personas con quienes trabajamos, con todos. Pero como les dije al principio, no es el fin, es el principio. Espero que ustedes pongan en práctica lo que hemos estudiado aquí en el curso con el proyecto final y que también que sigan estudiando con nosotros para que podamos seguir este crecimiento juntos en la palabra de Dios y esta capacitación. Ahora vamos a concluir el curso con la bendición. Ya hemos visto que esta bendición, el anuncio del favor de Dios, viene de número 6. Y vamos a usar otra vez estas palabras para concluir la clase. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Dios te bendiga, pastor. Gracias igualmente. Amén. Amén. Feliz noche, Dios los bendiga a todos, bendiciones. Muchas bendiciones a todos y bueno, Dios los bendiga mucho, pastor. Y espero que no sea en el único curso en el que usted esté, que estén otros, porque la verdad que ha sido de mucha bendición creo que para todos los que compartimos este curso fue de mucha bendición. La verdad que para mí particularmente era lo que necesitaba, poder acercarme a Dios y esto me acercó a Dios. Entonces como que no quiero que se corte. Que Dios lo bendiga mucho y bendiga mucho a su familia, a su esposa y sus hijos. Gracias, Padre. Una bendición oírlo. Bueno, quiero darle gracias, pastor. Quiero darle gracias porque realmente me sirvió mucho, muchas buenas reflexiones con la palabra de Dios. Me acercó mucho más a Dios y me hizo crecer en mi debilidad y en las pruebas y en las circunstancias que muchas veces tenemos que pasar. Pero bueno, me siento más capaz, me siento confiada y voy a seguir de la mano del Señor. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y saludo a todos y bendiciones. Muchísimas gracias, Edith. Bendiciones. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Hay un dicho que conozco y dice que la palabra convence, pero los hechos arrastran. Gracias por su ejemplo, porque a pesar de la tarde que es en la noche, él sigue invirtiendo su vida en ayudarnos a cada uno de nosotros a adherirnos a este curso y a los que vienen. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por todo su tiempo. Y a usted, José Ricardo, y a todos por su fiel participación, por sus comentarios muy buenos y todo. Gracias, Pastor Jared. Gracias. Gracias, Pastor. Dios me lo continúe bendiciendo. Feliz noche. Hasta la próxima. Gracias por todo. A ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias, Amén. Pastor, por todas sus. Gracias, pastor, por esta linda bendición de haberlo encontrado. Esto no es casualidad, Dios no hace nada por casualidad. Era una respuesta que yo estaba pidiendo hace rato y una consolidación a mi vida fue, pero maravillosa, una bendición. He aprendido, he madurado y he aprendido a masticar
bastante la palabra esta última semana y el Señor ha tenido una misericordia inmensa conmigo y cada día lo amo y he aprendido a amarlo más con todos estos cursos, porque he aprendido a usar los 5 pasos de consolidación y eso ha cambiado mi vida. Los bendigo a todos y gracias, y espero que estos cursos sigan por mucho tiempo y que podamos tener cada día un testimonio de fe de que estamos repartiendo la palabra a muchas personas. Bendiciones, pastores, para usted y su familia, y gracias por todo. Gracias a usted, Claudia. Gracias, pastor. Pastor, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un gran gusto y que sigamos en contacto, ¿verdad? Muchas bendiciones en Cristo. Hasta luego.